Oye, muy buenos días. Quiero darle la bienvenida a todos los socios, productores frutícolas y representantes de nuestra industria auxiliar que están en el evento. Bueno, y dar las gracias a las empresas auspiciadoras. Ahí tenemos Banco Santander, Banco Chile, Rabo Finance, y a todas las empresas colaboradoras que ya suman más de 30. A este miércoles online, que es la implementación de protocolos sanitarios para el retorno seguro a las labores agrícolas bajo la nueva ley. Todo esto por lo que estamos viviendo, que es esta pandemia. Y saludar especialmente a la expositora, a Paz Fernández, de la Mutual de Seguridad, empresa que nos acompaña y que nos apoya desde hace varios años, directora de Seguridad y Salud en el trabajo de la zona centro. Quiero mencionar que según la ley de retorno seguro del trabajo, toda empresa que no cuenta con un protocolo sanitario para este famoso COVID-19, según la normativa, no podrá retomar las labores presenciales dure la alerta sanitaria. Y eso es básico para todos nuestros socios, para todos los productores frutícolas. Y en este punto quiero comentarle que realizamos este fin de semana una encuesta por la escasez de trabajadores para la fruticultura en pandemia, y en la cual participaron más de 600 empresas. Y quiero destacar un punto, en que el 20% de sus trabajadores esgrimen el temor de contagiarse. O sea, ellos y su familia. Y es una de las razones por las que hay menos personas dispuestas a trabajar. Por lo cual, el tema que vamos a trabajar hoy día es sumamente importante. Por eso es que quisimos hacer este seminario para ver si las disposiciones que hemos tomado como sector son las que sirven para cumplir con esta ley, por un lado, y segundo, debemos evitar los contagios, pero también debemos seguir trabajando con el resguardo de todas las medidas y en especial la seguridad de nuestros trabajadores. Mencionar que como somos un sector de alimentos, debemos velar con los altos estándares por su seguridad e inocuidad, en especial por la intranquilidad que provoca la pandemia en los mercados. Tenemos que ver qué es lo que pasó con las cerezas en China, un punto. Bueno, y como Fedefruta, además, se ha estado trabajando con la autoridad y el Comité de Abastecimiento del Ministerio de Agricultura todo este año y medio. Esto es para el abastecimiento de nuestro mercado interno. Yo quiero aprovechar esta oportunidad de hacer un homenaje a un destacado productor y gremialista, ¿no es cierto?, que nos apoyó bastante tiempo. Quiero entregar mis condolencias a la familia de don Ismael Osa Errázuri, un gran profesional, colega, ingeniero agrónomo, un gran empresario que lideró la Rosa Sufruco por más de 30 años. Y también un gran gremialista que nos acompañó en la federación como consejero por más de 2 décadas. Un gran servidor a nuestra fruticultura. Bueno, ahora dejo con usted a Paz Fernández, de la Mutual de Seguridad, directora de Seguridad y Salud en el trabajo de la zona centro, que nos va a apoyar, tal como lo han hecho en los últimos años, digamos, en un tema tan relevante que es la prevención, ¿no es cierto?, de riesgo para los trabajadores de nuestro sector. Paz. Gracias, Juan Carlos. Buenos días. Voy a compartir, Scarlett, mi presentación. Perfecto. ¿Me avisan si lo ven, por favor? Se ve perfecto. Excelente. Hola, muy buenos días. Hechas las presentaciones, vamos entonces a comenzar con esta importante charla. Lo primero que quiero entregarle a ustedes en el día de hoy es el contexto. Ya sé que ustedes lo revisaron en un miércoles online anterior, respecto a lo que establece la ley 21.342. Sin embargo, hoy día lo que nos convoca es, en concreto, el protocolo. ¿Cómo vamos a implementar este protocolo de seguridad sanitaria laboral? Y antes de pasar al fondo de la presentación,
yo quiero decirles, y que tengan también ustedes claro, porque esto es muy relevante, que la ley 21.342 va a estar vigente hasta que dure la alerta sanitaria. Bien, la alerta sanitaria estaba en un comienzo vigente hasta el día 30 de junio y se ha prorrogado hasta el día 30 de septiembre. Y fundamentalmente esta ley lo que reúne son 4 aspectos. Uno es implementar y fomentar para aquellas empresas que puedan realizarlo y aquellas tareas que sí puedan y permitan hacerlo, el trabajo a distancia y el teletrabajo. Eso como primera cosa, entendiendo lo que dice el artículo 1 de esta ley, que son los trabajadores mayores de 60 años y que tengan además cierto alguna enfermedad base como hipertensión, diabetes, etcétera. Lo otro que señala la ley es que las empresas con trabajo presencial deben contar con este protocolo de seguridad sanitaria laboral, que es lo que vamos a abordar en detalle más adelante. Luego, lo que hace esta ley es eliminar, esto había acarreado varios problemas, entendemos que la pandemia no se inició hace 2 meses, sino que ya prácticamente llevamos más de 1 año y medio, elimina la carencia de 3 días para licencias médicas de salud común por COVID-19 de cualquier naturaleza, sea para guardar reposo, por esperar un PCR o por cuarentena. Y además, entonces, finalmente la ley dice vamos a establecer un seguro individual obligatorio de salud asociado a COVID-19 para cubrir todos aquellos gastos que los trabajadores tengan producto de la hospitalización y o tratamientos de rehabilitación. Ese es el contexto y eso es lo que yo quiero que tengamos claro. Primero, la ley y todo lo que ella dispone, que son básicamente estos 4 aspectos, estará vigente hasta que dure la alerta sanitaria. Así entonces, esta ley regirá hasta el término de esta alerta, hoy día hasta el 30 de septiembre, trata de incentivar a aquellos empleadores y empresas que puedan hacer trabajo a distancia o teletrabajo a realizarlo bajo las condiciones que ya les he señalado. Luego dice que los organismos administradores, en este caso Mutual, debe elaborar un protocolo tipo y una guía basada en las instrucciones que nos entregó la Superintendencia de Seguridad Social, que es una guía de orientación y definiciones para que ustedes puedan confeccionar este protocolo. Y además tenemos la obligación de asesorar a nuestros adherentes, a nuestros afiliados en la confección de este protocolo. Además, lo que señala, y esto es importante que ustedes lo tengan claro, respecto a la elección de los integrantes de los comités paritarios, sabemos que las empresas que tienen más de 25 trabajadores deben tener constituidos comités paritarios y que estos trabajadores, integrantes de estas empresas, podrán votar de manera telemática o por algún medio electrónico, dado que podrían estar acogidos a la Ley de Protección del Empleo y también pueden estar haciendo teletrabajo. Y finalmente, entonces, tenemos que la ley, en su artículo 4, la ley 21.342, señala el contenido mínimo que deberá contener este protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19. Entonces, la buena noticia es que en el sector agroindustrial nosotros ya hemos venido trabajando hace tiempo, antes de que se iniciara lamentablemente esta pandemia, habíamos trabajado con normas, ¿cierto?, de inocuidad, implementando buenas prácticas agrícolas, de manera que veníamos realizando procedimientos y teníamos estándares enfocados siempre a la inocuidad desde el punto de vista alimentario. Iniciada la pandemia, lo que empezamos a hacer en el sector agroindustrial era poder, siempre seguimos trabajando, ¿cierto? Fue declarado una actividad esencial, la actividad agrícola, de manera que siempre las empresas, tanto a nivel de campo como en las plantas de proceso, seguimos trabajando. Así es que ya hemos implementado varias de estas medidas que hoy día contempla este protocolo.
Y hay muchas empresas que ya tienen su protocolo. Lo que ocurre a partir del 1 de junio de este año, que es cuando se publica en el Diario Oficial la Ley 21342, es que lo deja bajo la ley que les he mencionado, y por lo tanto es una exigencia ya en términos legales y se debe ajustar su contenido al que establece la ley. El contenido mínimo que debe tener este protocolo es, por ejemplo, el primero de ellos es realizar testeos diarios de temperatura a las personas que ingresan, ya sea al campo, a la planta, al packing. También a los clientes, a los proveedores, a todas las personas que ingresen a este centro de trabajo, yo debo hacer un testeo diario de temperatura. Y eso sabemos que lo estamos realizando. Luego también exige que debemos contar con un testeo de contagio de acuerdo a las normas y procedimientos que determine la autoridad sanitaria, y lo vamos a ver más adelante en detalle, que se refiere básicamente a los BAC, que son la búsqueda activa de casos. Luego tenemos la medida de distanciamiento físico seguro respecto a los puestos de trabajo, siempre y cuando estos lo permitan. Así tenemos algunos packing, por ejemplo, que no tienen posibilidades de tener distanciamiento físico en todas las direcciones respecto de sus trabajadores, así que se han dispuesto barreras físicas. Por eso que de acuerdo a las características del centro de trabajo, vamos a ir implementando estas medidas. También medidas de distanciamiento físico son exigidos en las salas de cambio, donde ubicamos los casilleros, en los servicios sanitarios, duchas, salas de baño, también en los comedores, y considerar importante también el último punto respecto a las vías de evacuación. Ahí nos pide este protocolo que revisemos nuestro plan de emergencias, por ejemplo, considerando que estamos bajo pandemia y que tenemos situaciones distintas. Así hemos visto, por ejemplo, que en muchos centros de trabajo hemos habilitado solo un ingreso, solo una vía, un sentido único de ingreso y otro de salida. En los que no se ha podido implementar eso, se ha señalizado, ¿cierto?, que por el lado derecho ingresamos y por el otro lado vamos a hacer la evacuación. Eso debe estar también explicitado en este protocolo. Así que, como vas viendo, hay varias cosas que muchos de ustedes ya la han implementado. Disponibilidad, dice, también de agua y jabón de fácil acceso, además de dispensadores de alcohol gel. Este último se refiere al alcohol gel, debe estar certificado. ¿Quién es la persona o la entidad habilitada en nuestro país para certificar estos productos? Es el Instituto de Salud Pública. Se deberá también tener disponibilidad de lentes y ropa de trabajo adecuado cuando corresponda. Además, medidas de sanitización periódicas de las áreas de trabajo. Y esto en los packing es algo que se viene haciendo desde hace muchos años. ¿No es verdad? Así que eso lo conocemos, disponemos de productos hoy día que pueden hacer la acción de desinfección de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección que estableció el Ministerio de Salud. Así que eso es una actividad que hemos venido haciendo, de manera que ya la tenemos incorporado. Lo que hay que hacer ahora es adecuarlo y integrarlo en esta estructura de protocolo que nos indica en la ley 21.342. Después dice también que debemos disponer de medios de protección puestos a disposición de nuestros trabajadores, que incluyan mascarillas certificadas, y ahí también lo vamos a aclarar, y probablemente en el espacio de preguntas se van a suscitar varias relacionadas con este punto, y con impacto ambiental reducido, y cuando la actividad lo requiera, guantes, lentes y ropa de trabajo, principalmente pensando en las personas que hacen las tareas de limpieza y desinfección. Finalmente, definiciones y control de aforo. Ahora, en los espacios de trabajo, en la definición de aforo no está aún considerada. Se define aforo de una persona por cada 8 metros cuadrados
en empresas o centros de trabajo que tengan atención de público. En el contexto de la agroindustria a nivel de campo y al interior de packing, el aforo está determinado por el cumplimiento a lo menos de 1 metro lineal en todas las direcciones respecto de un trabajador y otro. Luego de definir turnos, también existe este protocolo que en la medida que nosotros hagamos una evaluación, definamos turnos, principalmente para evitar aglomeraciones. Sabemos que el distanciamiento físico es una de las medidas que nosotros debemos mantener para evitar contagios por COVID-19. Además facilita, ¿cierto?, la entrada y el hecho de poder estar testeando la temperatura del ingreso en grupos más reducidos. Luego, y finalmente, la letra I dice que este protocolo deberá ir incluyendo las medidas que disponga la autoridad sanitaria u otra con competencia en esta materia. Así entonces, eso es lo que debemos tener como mínimo en este protocolo. Como ustedes ya se habrán dado cuenta, hay varias cosas que ya ustedes vienen haciendo. Obligaciones que determina a través de una circular, la superintendencia, que es la circular 3297, dice que los organismos administradores, en este caso la mutual, deberemos disponer a nuestras entidades adherentes un anexo, que es el protocolo en sí, editable. De hecho, nosotros hemos dispuesto, ustedes pueden ver en las fotitos que yo puse en esta diapositiva, tenemos ahí el protocolo de seguridad sanitaria laboral para que nuestras empresas adherentes puedan usarlo. Y es editable, está en un formato Word para que ustedes puedan ingresar, incluso está señalizado, ¿cierto?, por corchetes donde ustedes tienen que ir poniendo la información. Y además dice entonces esta circular, el organismo administrador deberá poner a disposición un anexo, que es el anexo 2, que es la guía que contiene las orientaciones y las definiciones para que ustedes puedan confeccionar el protocolo. Además nos dice, deberíamos entregar asistencia técnica respecto al formulario único de fiscalización de medidas preventivas para el COVID, y yo ahí los invito, nosotros hemos dispuesto como mutual en nuestra página web ese formulario único de fiscalización que fue actualizado en el mes de junio, de manera que los invito a autoevaluarse para que tengan una foto de cómo se encuentran hoy día respecto al cumplimiento de las medidas preventivas para el COVID-19. Nos dice que tenemos que tener también cursos de capacitación relacionados con el COVID-19. Tenemos una extensa parrilla con distintos temas relacionados a COVID, de manera que pueden hacerlo de manera online, etcétera. Se puede también solicitar a sus asesores para que lo hagamos de manera presencial, tomando los resguardos que ya hemos mencionado. Entregar entonces también asistencia técnica en el protocolo con especial atención, no quiere decir que no lo vayamos a hacer a empresas con más de 100 trabajadores, pero especial atención a aquellas empresas más pequeñas, dado que, como sabemos, o algunos de ustedes sabrán, las empresas menores a 100 trabajadores no tienen obligación de tener, por ejemplo, un experto en prevención de riesgo. Así entonces, nos obliga la superintendencia a poner más atención o poner más ojo en esas empresas más chiquititas, dado que las otras sí tienen comités paritarios o departamentos de prevención. Finalmente, la obligación para las empresas, para ustedes, ¿cuál es? Es confeccionar el protocolo. ¿Cuándo deberán tener este protocolo? En los términos que establece la 21.342, para las empresas que nunca dejaron de trabajar y siempre trabajaron de manera presencial, como el caso de muchas de ustedes, deben tenerlo o debieron tenerlo a partir del día 15 de junio. La ley se publica el 1 de junio, de manera que la ley decía que después de 10 días debían tenerlo conformado. Y para aquellas empresas que vayan a retomar de manera presencial, deberán tenerlo antes de iniciar sus labores de manera presencial. Entonces,
Tenemos disponibles en nuestra página web el protocolo editable. Eso significa que está en formato Word para que ustedes efectivamente lo puedan editar. Y luego tenemos el anexo número 2 con la guía de orientaciones y definiciones para la confección de ese protocolo. Lo que hay que entender es que yo puedo hacer un protocolo general, estoy pensando en una empresa agrícola que tenga varios campos, por ejemplo, y tenga uno principal, pero ese protocolo debe ser o debe conversar con la situación de cada uno de esos centros de trabajo. Yo no puedo tener un mismo protocolo para un packing que para un huerto, por ejemplo, porque son condiciones distintas. ¿Sí? Entonces, tenemos el protocolo de seguridad sanitaria laboral editable y la guía con los tips en el fondo, con los torpedos y con las recomendaciones para que ustedes puedan llevar a buen término ese protocolo. Y el protocolo identifica grandes 4 ítems dentro de su estructura. Primero tenemos los antecedentes generales. Dentro de estos antecedentes generales vamos a tener que incluir objetivos, por ejemplo, señalar por lo menos cuáles serán las medidas que nosotros vamos a considerar que vamos a implementar para evitar el contagio. Una vez más, reiterarles, todas estas medidas y la obligación de tener un protocolo están orientados a evitar los contagios de COVID-19 al interior de nuestros centros de trabajo. Entonces, en el objetivo vamos a señalar a lo menos cuáles van a ser las medidas que nosotros vamos a implementar para controlar ese riesgo de contagio. Cuáles van a ser los procedimientos, por ejemplo, para saber qué hacer o qué vamos a hacer si tenemos un trabajador con síntomas, por ejemplo. Eso también muchos de ustedes ya lo tienen, pero lo vamos a tener que encuadrar en este formato. Después tenemos los principios y medidas para el control de riesgo. Ahí vamos a tener que explicitar los tipos de medidas preventivas que vamos a aplicar al interior de nuestra empresa. Serán medidas ingenieriles, por ejemplo, de ventilación, de poner mamparas, por ejemplo, físicas, o serán administrativas, y ahí se refiere, vamos a hacer turnos. Por ejemplo, en un packing que antes teníamos un solo turno, vamos a poner otra línea a funcionar de manera que haremos un turno, por ejemplo, de 8 de la mañana a 18 horas y otro de las 19:30 a las 5 de la mañana, de manera que en esos intervalos, además, nos dé el tiempo para poder hacer la limpieza y desinfección que también se nos exige. Entonces, esto debe estar incluido en el acápite 1 de antecedentes generales. Luego tenemos el alcance. Ok, yo tengo, ¿cierto?, mi protocolo y digo, este protocolo es para el centro de trabajo, fundo, los portones. O para el packing, ¿cierto?, la ligua. Tengo que decir cuál es el alcance de ese protocolo. Además, debo incluir ahí a todos los trabajadores, los que tienen relación contractual conmigo y también trabajadores que no tengan relación contractual, trabajadores de empresas contratistas, personas de empresas transitorias, etcétera, también los debo incorporar en este protocolo. Luego vamos a incluir también las definiciones básicas sobre COVID. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo se transmite? ¿Cuáles son las medidas preventivas básicas? Etcétera. ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son sus síntomas? Después, dentro de este mismo acápite, vamos a tener que señalar cómo vamos a hacer la gestión de este riesgo. Contamos con un departamento de prevención de riesgo, contamos con el comité paritario. En las empresas más pequeñas, el protocolo, la ley establece que a lo menos deberá estar constituida este equipo de personas a cargo de la gestión, de organizar la gestión, por 2 personas a lo menos. Luego, difundir. Es necesario que nosotros difundamos este protocolo y sus actualizaciones. Hemos dicho que el protocolo no va a ser un documento que no tenga modificaciones, va a ser dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque, como sabemos, y lo estamos viendo a diario, la autoridad sanitaria y algunas otras ingresan distintas modificaciones. Por ejemplo, ahora último con la nueva variante Delta,
se varió el concepto, la definición de contacto estrecho, por ejemplo. Entonces, no es un documento estático, sino que es dinámico y nosotros vamos a tener que dejar refrendado en el protocolo cómo vamos a hacer la difusión de esto con nuestros trabajadores y cómo les vamos a hacer saber también las actualizaciones que este protocolo vaya teniendo. Luego, en el segundo punto de la estructura del protocolo, tenemos la necesidad de hacer una evaluación de riesgo. Y para los expertos en prevención que estén hoy día asistiendo a esta charla, vamos a tener que evaluar el riesgo, ¿cierto?, asociado al contagio por COVID. Y de ahí entonces nosotros vamos a tener que generar las medidas preventivas. Por ejemplo, uno es la reincorporación laboral. Tenemos trabajadores que habíamos tenido en teletrabajo y probablemente hoy día, una vez que tomamos estas medidas preventivas, podríamos traerlos de vuelta al trabajo presencial. Ahí lo que debemos considerar es la resolución exenta número 43, que no más ni menos que el plan paso a paso. También considerar los trabajadores en condición de riesgo, etcétera. Después los elementos de protección personal, uso obligatorio. También está señalado en esa resolución que el uso de mascarillas es obligatorio tanto en espacios de trabajo como en el espacio público. Vamos a tener que tener también otros elementos de protección, como yo les señalaba, de acuerdo al riesgo que estemos evaluando. Las personas que realicen la limpieza y desinfección con productos químicos tienen que tener elementos, tienen que ser instruidos además en cómo se usan y cómo se aplican, cuáles son las dosis, etc. Como tercer punto, dentro de las medidas preventivas está el consabido, ¿cierto?, lavado de manos, y para eso hay que tener y disponer de agua y jabón. Yo en mi experiencia, cuando años anteriores, iba a campos y evaluábamos condiciones de trabajo de acuerdo al Decreto Supremo 594, que regula las condiciones básicas sanitarias en los lugares de trabajo. Muchas veces existían procedimientos en los campos que decían lavado de manos. Resulta que a veces íbamos y dábamos una vuelta y claro, había agua efectivamente, pero no había jabón o no había con qué secarse las manos. Entonces aquí es fundamental que si vamos a instaurar, ¿cierto?, y vamos a poner afiches para recordar a los trabajadores que esto es una medida preventiva esencial, tengamos disponibilidad de agua y de jabón. En el caso de que no exista esa posibilidad, disponer de dispensadores de alcohol gel o alguna solución de alcohol al 70%. Lo otro también que ahora queda absolutamente especificado en este protocolo es que el material para secado de manos debe ser desechable. Significa que debe ser de papel absorbente que yo pueda, ¿cierto?, desechar después en un depósito, en un tiesto de basura. Definir la frecuencia del lavado de manos. Y aquí ustedes van a tener, dependiendo de las características, cada cuánto, ¿cierto?, se van a lavar las manos. Lo van a hacer al ingreso de las labores, lo van a hacer antes de ir a almorzar, al regreso del almuerzo, etc. Eso lo van a definir ustedes una vez que realicen la evaluación de riesgo que hemos señalado. Por lo tanto, acá va a haber variaciones. Habrán centros de trabajo que lo definan por 2 veces, con una frecuencia de 2 veces al día, u otros con una mayor frecuencia. Principalmente en el campo, probablemente la frecuencia aumente, ¿cierto? Los trabajadores que van a almorzar a sus casas, etc. Luego, la organización del trabajo y el distanciamiento físico. Debemos asegurar a lo menos 1 metro de lineal en todas las direcciones y este debe estar señalizado de manera visible y permanente. Eso también lo hemos visto y también ya lo están haciendo. Procurar y estar revisando que sea visible y permanente ante eventuales fiscalizaciones. Respecto a la limpieza y desinfección, que ya hemos conversado, esto de los lugares, los espacios de trabajo deben ser limpiados y desinfectados a lo menos 1 vez al día. Y ahí en esto también tenemos bastante experiencia
sobre todo en packing, y sabemos lo que tenemos que hacer, y eso lo hemos venido haciendo. Tenemos los POE, ¿cierto? De manera que eso es un trabajo que hacemos habitualmente. Ahora, lo que sí nos pide este protocolo es que insistamos y repasemos y la frecuencia de limpieza y desinfección sea mayor en aquellos elementos que tienen más contactos con las manos de las personas. Sabemos que las manos son un muy buen vehículo de transporte de bacterias, de microorganismos, bueno, y de COVID, de este virus, por supuesto. Informar y capacitar a los trabajadores. Es fundamental que tengamos informados y capacitados a nuestros trabajadores en la medida que ellos conozcan cuáles son los síntomas, cuáles son las medidas preventivas básicas, van a poder colaborar y ayudarnos a prevenir los contagios al interior del centro de trabajo. También dentro de este acápite de medidas preventivas están medidas para el control de los riesgos psicosociales, y ahí me acordaba por lo que señalaba Juan Carlos Sepúlveda respecto a esta encuesta que ustedes realizaron, que había un porcentaje de alrededor de un 20% de trabajadores que manifestaban aprensiones respecto de volver a trabajar, dado que podrían contagiarse. En la medida que nosotros entreguemos información también a los trabajadores, podremos también aminorar o disminuir esa aprensión. Y eso tiene que ver con ese protocolo que ustedes también han aplicado, que es el de riesgos psicosociales. Y que gatillado en este escenario de contagios de COVID, con estos temores, se ha visto acrecentado. Por eso me acordé de lo que señalaba Juan Carlos. Entonces, es fundamental que nosotros podamos explicar a los trabajadores y decirles cuáles son las medidas mínimas que deben tener, medidas preventivas, no tan solo en el lugar de trabajo, sino que también en la vida pública, en sus hogares también. Y finalmente, dentro de este capítulo de medidas preventivas, debemos revisar y actualizar el plan de emergencia, que era lo que yo les mencionaba. Tenemos que revisar cuáles son las vías de evacuación, de manera a evitar aglomeraciones. Hemos dicho que las aglomeraciones facilitan el contacto, no se cumple el metro lineal de distancia solicitado, de manera que podrían generarse ahí aglomeraciones y una mayor probabilidad de contagio. Considerar cuántas vías tenemos, son las mismas que teníamos consideradas en el plan de emergencia anterior. Todo eso tenemos que ir revisándolo y plasmarlo en este protocolo. Luego, el tercer punto de la estructura del protocolo corresponde a las acciones ante casos sospechosos, contactos estrechos y testeo de contacto. Y aquí es donde yo voy a especificar y les voy a aclarar, porque existe y hemos visto bastante confusión a veces entre las entidades empleadoras respecto a la búsqueda activa de casos. La búsqueda activa de casos tiene dos patitas en buen chileno. Uno, que debemos realizar cuando el centro de trabajo, a solicitud de la Ceremis de Salud, deba ingresar a un programa de vigilancia ambiental y de salud por COVID-19 bajo determinadas circunstancias. Y ahí será la Ceremis de Salud quien instruya a la mutual, en este caso, o al organismo administrador correspondiente, al cual ustedes estén adheridos, que debe realizar la búsqueda activa de casos. Y eso lo hará entonces, en este caso, la mutual. Y existe una segunda forma, que es que algunas empresas, ¿cierto?, por iniciativa propia, quieran hacer búsquedas activas de casos con recursos propios, para lo cual van a tener que ceñirse a lo que establece el ordinario, el dictamen del Ministerio de Salud, para que ellas informen al Ministerio de Salud que van a hacer esta búsqueda activa de casos con recursos propios. Y hay empresas que lo han hecho como una medida preventiva, pero las empresas no están obligadas a realizarlo. Están obligadas a realizarlo cuando entren a programa de vigilancia ambiental y de salud por COVID-19 y sea la Seremi de Salud
la que instruye al organismo administrador. Y ahí entonces es la mutual la que hace la búsqueda activa de casos. Si tienen dudas, después al final lo podemos retomar. Y por último, está las responsabilidades de determinar en este protocolo quiénes son las personas responsables en materia de seguridad y salud en el trabajo que van a estar a cargo de desarrollar este protocolo y velar por su implementación y por el cumplimiento. Una cosa, y lo conversábamos ayer con otro grupo de personas, es que yo efectivamente, físicamente implemente el protocolo y lo tenga disponible ante la fiscalización de la autoridad, pero otra distinta es que yo haga acá, ¿no es cierto?, lo que ahí es especificado. Entonces, a modo de resumen, yo quiero dar tiempo a las preguntas y acá está bastante resumido, pero son estos 4 puntos los que tiene hoy día la estructura o está considerado en este prototipo de protocolo para que ustedes lo puedan ir abordando. Como ya les he dicho, la buena noticia es que en el sector agrícola, agroindustrial, nosotros ya hemos venido trabajando muchas de estas cosas con anterioridad al inicio de la pandemia, antes con foco en cierto mantener condiciones de inocuidad para nuestras frutas y vegetales, verduras, y hoy día pensando en evitar el contagio entre las personas por este coronavirus, SARS. Eso es por mi parte, esa era mi presentación.